Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una nueva semana aquí en nuestro espacio de Enfoques. Hoy tenemos como invitado al doctor Milton Castillo. Algunas veces ha estado con nosotros y ustedes recordarán que él vive en las Islas Galápagos, pero hoy queremos hablar sobre la demanda que presentó el 17 de agosto para conseguir una acción de protección con medidas cautelares a favor de las iguanas y de las tortugas. ¿Cómo entender esto, doctor Castillo, cuando usted vive en Galápagos, que es una zona protegida, es un patrimonio de la humanidad, patrimonio ecuatoriano lógicamente? ¿Por qué razón usted pide medidas cautelares para iguanas y tortugas? Gracias, un placer estar nuevamente en este espacio, Claudia, con usted y la audiencia. Mire, el Ecuador es signatario de varias convenciones internacionales de protección de especies. No hay que olvidar tampoco que el artículo 10 de la Constitución de la República consagra a la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, cuando hablamos de especies protegidas y sobre todo estas endémicas que están en riesgo o peligro de extinción, estamos hablando de una protección especialísima a sujetos de derechos. En este sentido, existe un convenio internacional sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, denominada CITES. Este convenio permite que haya comercialización de especies, no de todas. Cuando se encuentran en los apéndices catalogadas como especies en riesgo o en peligro de extinción, no pueden ser comercializadas. En principio, las especies sí pueden ser comercializadas, excepto las que les menciono, las que están con algún tipo de amenaza. Y las iguanas y las tortugas Galápagos están catalogadas dentro del sistema CITES como especies en amenaza o peligro de extinción, sobre todo las iguanas rosadas. Entonces, este convenio, el CITES, que está vigente en el Ecuador desde 1975, trae todo el proceso de comercialización para la exportación o importación de este tipo de especies. Hemos descubierto que existen bandas internacionales de gente que abusa del sistema, que no lo respeta o que utiliza triquiñuelas para seguir comercializando de manera ilícita, considerando que el tráfico de especies es el tercer negocio ilícito más rentable en el mundo. Doctor Castillo, usted habla de las iguanas rosadas, uno piensa en Galápagos y lógicamente piensa en las tortugas gigantes. ¿Qué casos puede recordarnos de personas que han intentado traficar y han sido detenidas, ya sea en el aeropuerto de Balta u otros aeropuertos, por estar traficando especies endémicas? Diciendo a nuestros televidentes que endémicas son las especies que se generan en ese lugar, son propias de ese lugar y que no hay en ningún otro lugar del mundo. Se tienen sus características propias, están adaptadas para esas zonas. Y cuando se las mueve se pueden generar además una serie de problemáticas porque no están aptas para sobrevivir fuera de Galápagos. Por lo menos las más conocidas, los más conocidos casos de tráfico empiezan desde el 2012, cuando un ciudadano alemán fue detenido y preso por intentar sacar 4 iguanas terrestres en una maleta. En el 2015, un ciudadano mexicano en cambio, fue procesado por intentar sacar 2 iguanas terrestres y 9 marinas. En el 2017 y el 2018 desaparecieron 150 tortugas del centro de crianza de la isla Isabela, entre pequeñas y juveniles. 29 de ellas se hallaron en el Perú y se regresaron al Ecuador. En el 2021, el caso más sonado y que a lo mejor usted lo tiene aún en su retina, Claudia, 185 tortuguitas que fueron encontradas en el aeropuerto de Baltra, embaladas dentro de una maleta, como si fueran artesanías. En este caso fue apresado un policía nada más. Y el último caso sucedido a finales de junio, en donde en un barco de turismo, gracias a una gestión de la Armada Nacional,
se encontraron varios costales con iguanas y tortugas en un barco que es de turismo, pero que no estaba operando, sino que estaba siendo remolcado, llevado desde la isla Isabela hasta Santa Cruz. Ahí encontraron estas especies protegidas. Al Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, el periodista Franklin Vega, con quien he presentado esta acción de protección, le ha venido informando permanentemente de que existen, Claudia, toda una cadena delincuencial de tráfico de especies y que terminan llegando a un supuesto criadero en Uganda, donde las venden y les dan certificados diciendo que estas... Perdón que le interrumpa, ¿las venden para que sean preservadas vivas? ¿Para qué las venden? O sea, claro, ¿quiénes compran? Mascotas. Coleccionistas como mascotas. Sí, exactamente. Son especies exóticas muy cotizadas. Mire usted, una iguana de Galápagos, una iguana rosada como las que vende en el internet, se puede encontrar, está costando entre 50,000 y 60,000 dólares. Entonces, mire usted, hay gente que los compra y hay criaderos, supuestamente. Estos criaderos le venden con un certificado, porque repito, en teoría es factible la comercialización. Este certificado dice que ha seguido todos los protocolos adecuados y que no se encuentra protegida por el CITES. ¿Por qué? Porque supuestamente estas especies, sus ancestros parentales, son de propiedad privada desde antes de 1975, que es la fecha en la cual el CITES, este Convenio Internacional de Protección, está vigente en el Ecuador. Entonces, nosotros... Y una pregunta sobre esto. ¿Cómo yo, si soy galapagueño, vivo en las Islas Galápagos, puedo demostrar que soy propietario o no de una especie endémica? Están allí. O sea, ¿qué significa el ser propietario y el poder utilizar los productos de esa especie que son las iguanas que nacen o las tortugas que nacen? ¿Qué capacidad existe de que uno demuestre que es propietario de eso si es la fauna propia del lugar? En Galápagos no existen propietarios de estas especies. No, está absolutamente prohibido. El Ministerio del Ambiente, a través del Parque Nacional Galápagos, que es la autoridad ambiental local, la máxima autoridad ambiental de un parque nacional, el Parque Nacional Galápagos, tiene supervisión de todo esto y tiene la obligación jurídica de cuidar, proteger, conservar la biodiversidad de las islas. Por lo tanto, no existen, propietarios de especies endémicas dentro de Galápagos. A los propietarios a los que me estoy haciendo referencia, Claudia, son a extranjeros que compran, que exportan, porque el CITES es todo una institución jurídica nacida del convenio del mismo nombre que permite que se comercialicen y dan permisos y hay conexión internacional entre todos los países suscriptores. Así, por ejemplo, guardando las distancias del caso, la Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene a varios miembros, países de toda América como suscriptores. Entre los países tenemos mecanismos de cooperación porque las reglas que nos obligan son iguales a todos. Entonces, cuando se violenta alguna de estas reglas internas, el sistema se activa y sanciona a los países que no han cumplido con sus obligaciones. Pero cuando usted decía que el origen parental de una especie, de una iguana rosada, argumentan que es antes del 75 y que tiene la propiedad de esos. Entonces, ahí me perdí un poquito sobre qué justificativos presentan para poder estar dentro de la normativa, entre comillas, y poder sacar especies de las islas. A ver, cuando la policía en cualquier lugar del mundo interviene en un proceso de tráfico de especies, ya sea a nivel aduanero o dentro de cada país, usted tiene que mostrar que esas especies tienen autorización CITES. Y estas autorizaciones CITES tienen unos ítems, unos acápites que dicen CITES preconvención. Si es que esa es una especie
previa al CITES está legalmente comercializada. Lo que nosotros estamos diciendo es, tenemos que exigir que a través del CITES, en esos permisos conste los pies de cría, es decir, los vínculos parentales de estos animalitos con sus ancestros inmediatos. Mire, una iguana tiene en promedio 60 años. Del 75 para acá ya están alrededor de 47 años de vigencia de la convención, del convenio. ¿Qué iguana fue sacada de Ecuador antes del 75 y puede ser comercializada? ¿Verdad? Entonces, las bandas delincuenciales que se dedican a esto es muy grave, ¿no? Lo que logran es robar las especies, traficarlas y conseguir permisos CITES que digan, no, esto es preconvención, por lo tanto, es una especie lícita. ¿Me explico? Eso con tortugas, eso con iguanas y con todas otras especies que se comercializan. Y usted, doctor Castillo, con esta presentación de esta demanda para el tema de exigir este tema de amparo, ¿qué busca y para qué serviría el amparo frente al Ministerio de Ambiente y a la situación que están viviendo las Islas Galápagos y las especies protegidas? A ver, Claudia y amigos, es muy preocupante que no se desplieguen todas las obligaciones jurídicas que tiene el Ministerio del Ambiente a través del Parque Nacional Galápagos para prevenir y controlar, que son sus obligaciones primigenias, la biodiversidad dentro de las islas, y en particular con estas especies. Entonces, lo que nosotros procuramos es que el Estado ecuatoriano, o sea, no es un conflicto personal, no tenemos nada en contra del señor ministro del Ambiente o el director del parque. Lo que queremos es que se cumpla la normativa, porque a ellos, tanto o más que a nosotros, les debe preocupar este tema. Entonces, queremos que en los permisos CITES, lo que se haga respecto de estos especímenes preconvención es que conste el origen de los pies de cría de cada uno de los ejemplares mediante un examen de ADN. Y eso se puede hacer porque existe la tecnología suficiente, existen los recursos necesarios, todo es un tema de planificación. Y en este punto, una gestión diplomática es importantísima. Gestión diplomática que está como una obligación en la normativa que tenemos al respecto. Existe toda una estrategia nacional de protección de la biodiversidad, Claudia. Y en esa estrategia, entre otras normas y otros actores, se le dice a la Cancillería, que es el actor político que a través de los canales diplomáticos puede hacer que se proteja de manera especial estas especies. Mire usted, por lo tanto, queremos que también la Cancillería actúe y que hable con sus pares en otros países, activando el sistema CITES, para que, por ejemplo, en Uganda, donde está comercializándose de una manera verdaderamente escalofriante las iguanas, o también en Suiza, en Mali, ¿no? Se logre exigir a todos estos criaderos que exhiban permisos con el estudio de ADN, ¿no? Por lo menos de dos tipos de iguanas marinas y las tortugas Galápagos. Las tortugas Galápagos tienen un nombre científico que se denomina Chelonoides niger. De ahí se dividen en varios subgrupos dependiendo de la isla, ¿no? Y de ciertas categorías morfológicas. Las iguanas que queremos que se protejan tienen un nombre científico en latín, ¿no? Amblirtuchus cristatus. La que usted decía, la iguana rosada específicamente. La que le dije, la Amblirtuchus cristatus, es una especie de género de iguanas que están protegidas, y de allí hay varias subdivisiones. La Conolopus martae, esa es la iguana rosada.
la Conolopus subcristatus y la Conolopus pallidus. Estas son las que están en Galápagos y que tienen estas características especiales y que se encuentran amenazadas y que no pueden ser comercializadas, ¿no? Entonces, ustedes buscan que además de esto se convierta en una alerta internacional para proteger las especies que están llevándose desde las Galápagos. Ahora, ¿cómo trabajar al interior de las islas para que también los ciudadanos, quienes viven en Galápagos, los galapagueños también generen alertas y cuiden a su fauna, que es su riqueza, porque el atractivo turístico de las Galápagos es toda la riqueza que tienen en fauna y flora? ¿Cómo hacer que también las personas se preocupen en cuidarlas? Usted hacía referencia incluso a que la naturaleza es sujeto de derechos en la Constitución del 2008. ¿Cómo hacer que todos lo comprendamos, lo entendamos y sepamos efectivamente cómo debe ser cuidada y preservada la naturaleza? Mire, el galapagueño, el más antiguo residente, es alguien que vive profundamente conectado con el medio ambiente. Él no es un traficante, el galapagueño de cepa es alguien que respeta mucho la naturaleza. Pero nunca se debería escatimar esfuerzos en permanente capacitación, incentivo, estímulo, para que los galapagueños sean los primeros y más fuertes guardianes de las especies protegidas. Hace alrededor de un mes atrás, o un mes y medio, no es más, el señor ministro del Ambiente le dio una entrevista a un medio local galapagueño, le comento esto, y a propósito de la pregunta, ¿qué está haciendo el ministerio para controlar el tráfico de especies? El ministro trajo a colación la necesidad de la capacitación en hacerle entender al galapagueño principalmente que el mejor negocio que puede existir es el de la conservación y que hay que convencerse de que a Galápagos hay que conservarlo. Y debería entonces, en consecuencia con esto, desarrollarse ingentes programas de formación, capacitación, divulgación de los derechos de la naturaleza, las obligaciones de los ciudadanos y lo importante que es proteger a la naturaleza y la conservación. Porque proteger a la naturaleza, varios pueden decir, ¿y qué sacan protegiendo iguanas si hay problemas más grandes? ¿O qué sacan protegiendo tortugas? Mire, la naturaleza está interconectada. La Constitución de la República nos obliga a todos a cuidar, y sobre todo al Estado ecuatoriano, todos los sistemas ecológicos. Y las iguanas cumplen un papel en los sistemas ecológicos, igual las tortugas. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen derecho a disfrutar de conocer esas especies. Entonces, proteger a una es garantizar todo el mayor equilibrio posible entre los seres humanos y la naturaleza y los beneficios para las generaciones futuras, Claudia. Entonces, ¿y cuál es el siguiente paso, Milton? O sea, ¿cómo ayudarle por una parte y cuál es el siguiente paso en el proceso? ¿Qué esperan ustedes del aparataje judicial y cómo hay que seguir avanzando en ello? Bueno, mire, la demanda fue presentada ante una jueza del Cantón Quito a propósito de una carta que nosotros le presentamos en junio al señor ministro del Ambiente y que no nos ha sido respondida hasta la fecha. Entonces, la jueza, una jueza de lo civil que se constituye en constitucional en virtud de esta acción de protección, nos ha dicho que no caben las medidas cautelares ya, porque pedimos que de inmediato se suspenda la emisión de sistemas de permisos CITES sin que haya los pies de cría ahí debidamente justificados. Y en paralelo nos han dicho que les aclaremos con qué legitimidad jurídica nosotros estamos defendiendo a la naturaleza. Pero empezó ya el proceso, entonces nos ha dado 3 días para esa obligación, lo tenemos que hacer. Les invitamos a las personas que quieran sumarse a este procedimiento, Claudia, a que se sumen, ya sea como amicus curiae o como terceros interesados. ¿Qué es los amicus curiae? Los amicus curiae son aquellos técnicos jurídicos o
especialistas en otras ramas de la ciencia que pueden darle elementos de juicio a la jueza para hacerle entender con detenimiento la gravedad del tema, la vulnerabilidad de estas especies, las obligaciones jurídicas que hay alrededor de ellas, ¿no? Y también pueden participar como terceros interesados, es decir, personas que conocen de este tema de la comercialización y pueden aportar con conocimientos sobre el tema de comercialización, cómo reforzar y mejorar el tema. Allí se me ocurría a mí que bien podrían todos aquellos exportadores de especies protegidas concurrir al caso para ellos evidenciar, justificar que lo que están haciendo es absolutamente lícito y que no tiene nada que ver con todas estas denuncias que ha hecho la población, que el periodismo de investigación lo ha hecho, sobre la existencia de verdaderas mafias que se dedican al tráfico de especies. Pero hay que hacer un trabajo en conjunto porque es un interés nacional el preservar las especies, el cuidar las Islas Galápagos y cuidar toda la biodiversidad que tenemos como país. Queremos agradecer al doctor Milton Castillo. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre con esta demanda planteada. Un tema importante, indudablemente, es un llamado de atención además al Ministerio del Ambiente para empezar a trabajar con todos los cuidados dentro de las normativas CITES, que son vulnerables, pero para evitar el tráfico de especies, evitar el maltrato también a las especies, porque se les sacan en costales, envueltas, es terrible cuando pensamos en el maltrato que se está generando, y sobre todo cuidar este maravilloso patrimonio que tenemos como son las Galápagos y la propia Amazonía ecuatoriana y todos los sectores de nuestro país. Hay que cuidar, respetar las especies endémicas y poder y conseguir que esto además la vean nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones como parte de nuestro Ecuador. Para finalizar, Claudia, sí. Discúlpeme, solo quiero hacer para que de luego en producción pudieran hacer conocer al público cuál es el número del juicio al que podrían comparecer como amicus curiae, ¿no? Y son por favor, ¿cuál es el número? 17230 raya 2022 raya 13416. Es el número del juicio. Es el número del juicio en el que todos quienes escuchen este programa y quieran participar y que son bienvenidos sin duda, como de hecho ya han existido varios que se están sumando al tema, puedan aportar en este tema, que no tiene ningún afán político, sino un afán estrictamente ambiental y de protección y de amor a la naturaleza. Muchas gracias, doctor Castillo. Y con esto damos por terminado el programa. No tenemos el número del juicio al cual podemos sumarnos en estos amicus curiae que nos puso el ejemplo el doctor Castillo. Nuevamente, gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques. Nos vemos en 7 días más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.